Bendiciones para todos, una entrega más de este nuestro mensaje, dueños de nuestro destino. Y vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Voy a hacer un salto y en el versículo 16 dice: pero no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Previo a comenzar la grabación de este mensaje, hicimos una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios en su sabiduría e inteligencia nos orientase para poder desarrollar este mensaje. Así pues, vamos a analizar este versículo, este pasaje mejor que leímos, y en el versículo 6 habla de la justicia que es por la fe. ¿Cómo somos declarados justos en esta nueva dispensación de la gracia, de la fe? Dice la Biblia que la justificación en la fe tiene una premisa, y es: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Ese tema allí, explicar eso, no es lo que nos trae este pasaje, por eso lo voy a dejar pasar por alto, nos llevaría mucho tiempo explicarlo, porque en síntesis lo que quiero hablar en este tema particularmente es la expresión no digas en tu corazón. No digas en tu corazón. Y en el versículo 8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En el versículo 8 mismo, en la parte B, dice: esta es la palabra que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos aspectos importantes revelados en esta porción bíblica. El primero de ellos justamente tiene que ver con la justicia delante de Dios. Y el segundo, la salvación. Yo soy declarado justo delante de Dios, no solamente por mis hechos, sino por lo que le antecede a esos hechos. Un hecho debe verse como el acto de reacción desencadenante que tiene origen en una semilla, que tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. La salvación es el efecto que tiene como origen un hecho de justicia. Ahora bien, ¿qué significa y dónde se desarrollan? Primero, ¿dónde se desarrollan? La salvación se desarrolla en el actuar, en el accionar, en un hecho concreto, manifiesto, que se puede percibir, del que se puede atestiguar, que los hombres puedan de alguna manera evidenciar. Pero todo hecho concreto, tangible, necesariamente tiene origen en un hecho intangible. Para los seres humanos
nos puede costar un poco reconocer que hay hechos intangibles. Estamos acostumbrados a vivir en esta tercera dimensión, donde la altura, la profundidad y la anchura nos demuestran la existencia de algo en concreto. La física limita nuestras impresiones intelectuales, limita todo nuestro conocimiento y lo reduce sencillamente a todo lo que la ciencia puede determinar que se puede establecer como existente. La física nos limita en ese sentido, pero no quiero utilizar el término metafísica, aunque podría ser correcto en el sentido estricto de la palabra, y no lo quiero utilizar porque algunos se han apropiado de ese término para asociarlo a la brujería, a la hechicería, a lo místico. No debería ser así. Nosotros no podemos dejar que alguien, sencillamente un grupo en particular, se apropie de unos términos como si ellos fueran los dueños de esos términos. La palabra en sí mismo, metafísica, significa más allá de lo físico. Y créame que el cristianismo es metafísico en el sentido estricto de la palabra, porque va más allá de lo físico, trasciende lo físico. Dicho esto, decía que la parte física nuestra, nuestros sentidos perciben absolutamente todo lo físico, pero hay algo que está mucho más allá de lo físico, que trasciende lo físico, y es el ámbito espiritual. Algunos partidarios pues de la física cuántica hablan de una dimensión superior, de la existencia de otra dimensión. Aún la física corriente habla de esas otras dimensiones. Albert Einstein hablaba de eso, de una nueva dimensión en la que ya se habla del tiempo y demás. Evidentemente existe una dimensión u otras dimensiones diferentes a las que nosotros estamos enseñados a percibir, y es la parte espiritual. En este versículo se muestra esa realidad. Hay un hecho que se manifiesta en lo tangible, en el plano físico, y hay un hecho, lo reitero, un hecho que se manifiesta en el plano espiritual, en el plano interior del hombre. Le digo que se llama hecho según la perspectiva espiritual, según la perspectiva divina, porque para Dios eso es un hecho. Para los que somos espirituales, lo que es intangible debe tomarse como un hecho también. La Biblia habla también en el libro de Romanos de una promesa que Dios le da a Abraham cuando lo llama, y le dice que Dios lo haría a él padre de multitud de gentes, padre de multitud de pueblos. Le dice que él, aunque es avanzado en edad, dice la palabra que él no estimó esa condición en la que ya se encontraba de avanzada edad, o tampoco la esterilidad de su esposa, de Sara, sino que creyó a la promesa que Dios le había dicho que habría de ser padre no de un hijo, sino de naciones enteras. Y dice en el versículo, voy a extraer un poquito de esta porción para explicar lo que estamos analizando. En el versículo 16 del capítulo 4 de Romanos, versículo 16 del capítulo 4 de Romanos, dice así: por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros, como está escrito, dice acá: te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. En este pasaje notamos que hay una evidencia de una realidad existente que todavía no ha llegado a manifestarse. La realidad existe en el plano espiritual, pero todavía no se ha manifestado en el plano físico. Abraham, en el plano físico, era un hombre que no podía concebir hijos, era avanzado en edad. Su esposa, en el plano físico, era una mujer
también avanzada en edad y estéril. En conclusión, según esa realidad física, no podían concebir hijos. Pero hay una realidad paralela, esa es lo que se llama la verdad, que delante de Dios no importa la realidad que existe en el plano físico, sino que hay una realidad que se impone al plano físico, que es la verdad, la realidad espiritual. Y esa realidad está dirigida y completamente guardada y dominada por Dios. En este sentido, Dios dice, para mí, usted, Abraham y Sara, en el plano espiritual, no tienen limitaciones para procrear. Ustedes son padres de multitud de naciones. Ahora Abraham ya en el plano físico cree esa palabra, cree la realidad espiritual, que son padres de multitud de naciones, y traen a la existencia esa realidad espiritual al plano físico. Volviendo al pasaje, perdón, y ahí dice que creyó, dice, lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son en lo físico empiezan a ser llamadas, ojo que aquí estamos hablando de la boca, empiezan a ser llamadas a la existencia desde lo que yo creo que está sucediendo en esta realidad espiritual. No que yo me las invente, no que yo decrete, no que yo me quiera inventar alguna cosa o quiera producir algo. No, no es así. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Hay enseñanzas que nos dicen que tenemos el potencial de Dios porque Dios dijo y fue hecho. Dios dijo sea la luz y fue hecha. Y nos dicen a nosotros que tenemos la misma facultad, que Dios nos dio el poder de crear con las palabras, de ordenar con las palabras, de decretar con las palabras, y lo que yo diga entonces será hecho. No, lo que yo diga no será hecho, me será hecho, que es diferente, así dice el versículo. Lo que diga le será hecho, no lo haré yo, porque yo no soy Dios. Hoy hay varios promotores de esta doctrina, entre ellos el pastor Carlos Luna, de quien hemos sabido y por las redes sociales está abundantemente reconocido esa doctrina que él ha enseñado, y con él algunos lo critican por haber enseñado que somos Jehová Junior o que tenemos ese potencial divino en nosotros, pero no potencial divino como hijos de Dios, sino casi como dioses. En ese error tan craso de explicación de la palabra han caído muchos, aunque muchos dicen no, tampoco es así. Pero cuando creen que teniendo el potencial de decretar las cosas ocurren, están aceptando lo mismo que critican de él. Están diciendo que son dioses. Y créanme que esa línea doctrinal va hacia esa orientación. No es así. Nosotros llamamos a la existencia física en el plano tangible las cosas que hemos creído que están en el plano intangible, espiritual. No las que nosotros queremos inventar y sacar, no, las que ya están aquí. Abraham llegó a ser en el plano físico padre de multitud de gentes porque Dios había puesto en el plano espiritual el plan de hacerlo el padre de multitud de gentes. Dios dijo, voy a hacer en el plano espiritual, ya tengo elaborado este plan de que tú seas padre de multitud de gentes. Para que eso pueda pasar al plano físico y pueda llevarse a cabo, tú tienes que tener una relación entre tu plano físico y el espiritual, haciendo un vínculo entre estos dos espacios, entre estas dimensiones, para que pueda venir y hacerse una realidad. Y esa relación se logra a través de la creencia, de la fe. Por eso dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, en su corazón, en sus adentros, en su espiritual, trajo lo que estaba para manifestarse en la realidad física, y así sucedió efectivamente. ¿Y por qué? Porque había algo en el plano espiritual que Dios ya había puesto que él tenía que traer a la existencia. Para traer a la existencia este plano físico, hay que creer lo que Dios ha puesto allí en el plano espiritual. Tengo que creer eso. Tengo primero que saber que existe en el plano espiritual, que ya Dios lo puso y que yo lo tengo que tomar y traerlo a la existencia a través de la fe, de la creencia. Pero como le digo, si no hay cosas acá en lo espiritual que Dios haya puesto,
¿cómo yo voy a tratar de traerlas? Esa es la inventiva que muchos creen que tiene la lengua, el poder de traer las cosas a la existencia. Por eso yo decreto, yo declaro. Lo decíamos en otra enseñanza, la enseñanza que estamos compartiendo los miércoles, que es una doctrina un poco más profunda referente a la escatología. Bueno, estamos hablando del día del Señor. Decíamos que hay gente que tiene más fe de lo que la Biblia le permite. Y créame que esto suena contradictorio, pero hay personas que tienen más fe que la Biblia. Hay gente que está creyendo cosas que la Biblia no le dice que crea. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nadie puede tener fe en cosas que no están en la palabra ni que van más allá de la palabra. Eso es una obstinación de pretender hacer eso. Cuando una persona se encuentra en esa actitud, créame que está siendo arrogante, se ha envanecido, dice la palabra, está pensando mucho más allá de las escrituras. Entonces tenemos que ajustar nuestra fe a lo que está establecido por Dios, a lo que ha establecido Dios. Cuando yo creo que hay una realidad espiritual y creo en esa realidad espiritual, vendré a traerla a la existencia, a la realidad física. En ese pasaje dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí está hablando de una confesión de los labios. Llama las cosas que no son como si fuesen. Estoy mencionando, pronunciando con mi boca, con mis palabras, una realidad que todavía no se ha hecho tangible en el plano físico, pero que yo la pronuncio es porque yo sé que ya es una realidad en el plano espiritual. Y como le digo, recalco, tiene que haberse ya realizado en el plano espiritual. Es decir, Dios ya tiene que haberlo dicho, Dios ya tiene que haberlo establecido. Él no podía, si Dios no hubiese escogido a Abraham como padre de multitud de gentes, él por mucho que decretara, soy padre de multitud de gentes, él mucho porque estableciera con palabras, yo soy padre de multitud de gentes, jamás hubiese llegado a hacerlo. Jamás. ¿Por qué? Porque Dios no lo hubiese primero destinado a él para que lo fuera. Si una persona, cualquiera, diferente a Abraham, hubiese declarado, decretado, anunciado, establecido que era padre de multitud de gente, jamás lo llegaría a hacer, porque el único que estaba puesto para ser como padre de multitud de gente fue Abraham. Nadie podía usurpar eso. Lo que está puesto en el plano espiritual está determinado para una persona en particular. Nadie puede llegar a usurpar eso y decir yo me lo apropio y lo hago para mí. No. Ahora bien, quiero aclarar, para que no neguemos la gracia y el favor de Dios. Hay un paquete entero de bendiciones que ya están destinadas para nosotros, de las cuales nos debemos apropiar. La Biblia dice, y paradójicamente, digo paradójicamente, mire que estamos analizando el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que si Dios no escatimó ni aun a su propio Hijo, esto está en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? En primera de Pedro dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Entonces, hay un paquete de bendiciones que ya están aquí en el plano espiritual dispuesto para nosotros. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado. Juntamente con Cristo, Dios Padre nos dio todas las cosas. Ahora tenemos que tomarlas y hacerlas realidad en el plano físico. ¿Ok? Entonces, tenemos que conocer qué es las cosas que Dios ha preparado para nosotros. En 1 Corintios capítulo 2 dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Entonces, tu labor es desechar el espíritu del mundo, dejar de vivir como un mundano más y empezar a vivir como un verdadero cristiano en el espíritu de Dios para que puedas saber lo que se te ha concedido, para que sepas a qué tienes acceso, qué son las cosas que te pertenecen a ti, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Créame que una persona que no camina en el espíritu de Cristo, sino en el espíritu del mundo, jamás va a querer rescatar las cosas de la vida y de la piedad que nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas.
Pero alguien que no sabe para qué es la piedad nunca la va a tomar. Alguien que no sabe qué es la vida nunca lo va a tomar. Por eso hay tanta gente en el mundo que está muerta bebiendo alcohol diciendo esto sí es vida. Eso no es vida, eso es muerte. Porque no sabe lo que es la vida y por eso no la toma. Por eso no, porque no sabe lo que es la piedad que le ha sido concedida, por eso no la toma. E ignora que con la vida y la piedad vienen todas las añadiduras. La Biblia dice que hay que buscar el reino de Dios y con él vendrán todas las añadiduras. Cuando busco el reino de Dios, el dominio de Dios en mi vida, entonces todo lo demás me será otorgado aquí en el plano físico como añadidura. Bien, me tomé demasiado tiempo en la explicación de eso, pero créanme que era necesario porque existe mucha confusión en torno a esto. Regresemos al pasaje de Romanos, capítulo 10. Entonces, en el versículo 6 dice, no digas en tu corazón, no digas en tu corazón. Aquí está hablando de unas palabras que no son pronunciadas por nuestra boca, sino por nuestro corazón. Recuerde que al principio de este estudio empezamos a reconocer, según Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama dará, comerá de sus frutos, decía. Pero cuando hablamos de la lengua, decíamos que se refiere a las palabras, pero las palabras no solamente están en la lengua. Dijimos que íbamos a analizar las palabras que están en el oído y ahora empezamos a analizar las palabras que están en el corazón. Créame que es primero necesario que empecemos a analizar las palabras que están en el corazón para que entendamos cómo son las palabras que llegan al oído. Y luego lo iremos avanzando en esto. Ahora dice, no digas en tu corazón. Hay palabras que hablan en lo profundo de nuestro ser. Yo no sé si usted habrá escuchado el término soliloquio. Soliloquio. El soliloquio son las expresiones o las palabras internas que tenemos. Algunos piensan que soliloquio viene de solo loco. Hay gente que dice, ay, yo será que estoy loco, yo hablo conmigo mismo, ¿será que uno está loco? Todos tenemos un diálogo interno, todos tenemos un diálogo interno, pero la Biblia dice que aún en ese diálogo interno hay cosas que no debemos decir. Mire lo que dice, no digas en tu corazón, no digas en tu corazón. ¿Se acuerda que habíamos visto un texto donde decía que atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua? Pondré freno a mis labios. Ese estaba en el Salmo 39. En Proverbios 21-23 también vimos que el que guarda su boca guarda su vida. Pero recuerde que cuando habla de la boca no solamente se refiere a las palabras que salen de la boca. Aquí habla de palabras que están en el corazón. Y dice la Biblia, tampoco digas en tu corazón esto. Algunos dicen, wow, sí, qué problema he tenido para ponerle freno a la boca, ahora al corazón. Si con la boca uno se cuida más de decir las cosas porque todo el mundo lo escucha, ahora mayor problema dirán algunos ponerle freno al corazón que nadie escucha. Y ese es el error. Pensamos que nadie escucha. Pero siempre lo he dicho, los pensamientos, el soliloquio, las expresiones propias de nuestro interior son voces audibles en el cielo. Nuestros pensamientos son voces audibles en el cielo. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros si todo lo que pensamos se escuchara? Imagínese que usted tuviese una pantalla en la frente. Bueno, hay unos que tienen una pantalla, mejor dicho, en la frente o frente de pantalla. Que todo lo que usted pensara se escribiera aquí. ¿Usted se imagina cómo sería la vida? No me imagino a los que están ahí pendientes, los que estarían pendientes leyéndole la frente a todo el mundo, no falta. Sin embargo, piense que realmente es así, aunque no es descubierto en nuestro interior a todo el público, sí al público que importa. La Biblia dice en Hebreos que teniendo en nuestro derredor nuestra gran nube de testigos, una gran nube de testigos, lo cual me hace pensar a mí que no solamente
Dios es el que conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En torno a esto hay algunas discusiones. Hay quienes piensan que el diablo no puede saber lo que nosotros pensamos. Yo estoy en parte de acuerdo con eso, pero cuando uno se percata y ya en la neurociencia se estudia que hay unas sustancias químicas que están en nuestro organismo y que se producen permanentemente por diferentes actividades que nosotros realizamos. Cuando tú estás emocionado, sientes adrenalina, cuando estás feliz, se dispara la producción de serotonina en tu organismo y eso te hace sentir eufórico, emocionado, pero se ha comprobado que estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, tienen una inmanencia directa en tus células cerebrales y pueden, en el uso en el tiempo, cambiar muchos hábitos tuyos, direccionar una forma de pensamiento, una forma de comportamiento, una actitud. Por eso es que las personas que son muy emocionales tienen una tendencia a ser muy, permítame utilizar este término, eh, tienen la tendencia a ser, de tener respuestas automáticas, a ser, se me fue el término, instintivos es el término. Actúan sin pensar, sin tener un proceso racional antes de su actuar. Simplemente responden a un impulso movido por sus emociones que ya por haberse habituado a eso se vuelve automático. Y la gente dice, ¿y por qué reaccioné así? ¿Y por qué reaccioné así? Ese es el problema de las emociones, tanto positivas como negativas. La gente que responde de manera airada ante cualquier circunstancia y luego reflexiona, pero yo, ¿por qué reacciono así? Es porque en algún momento se permitió reaccionar así, después se convirtió en un hábito que ya es de manera automática, que se puede reversar desde luego, pero hay que trabajar de la misma manera como se trabajó cuando se imprimió en el carácter ese tipo de comportamiento. Ahora bien, lo que se debe hacer, la Biblia lo dice, si por el Espíritu de Dios hago morir las obras de la carne, viviré. Y las obras de la carne, entre muchas otras, es ira, enojo, maledicencia, etcétera, etcétera. Entonces se puede uh, alterar ese tipo de comportamiento, cambiarlo para bien, sí, desde luego, y obviamente desde la comunión con Dios. Bueno, no quiero salirme más del tema, pero lo que estaba diciendo es que en nuestro corazón hay un diálogo interno, en nuestra alma, en nuestra espiritualidad, hay un diálogo interno que puede tener repercusiones severas hacia lo externo solo por lo que pienso, por eso, o por lo que hablo interiormente, llamémoslo con los términos apropiados. Dice, no digas en tu corazón, no digas en tu corazón. Esto y esto y esto, no voy a entrar a desarrollar la explicación de lo que dice allí, qué es lo que significa. Pero en el versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí nos muestra la bidimensión de la realidad espiritual de las palabras. Hay una, llamémosla así, una bifurcación en el destino y en el origen de las palabras. Las palabras que yo pronuncio con mis labios tienen un origen en mi corazón. Desde el corazón hay una bifurcación y se expresan dos realidades. Todas las palabras tienen esa tendencia, la bifurcación hacia el plano espiritual y hacia el plano físico y real. Pero las dos son hechos. Yo no puedo considerar simplemente algo dicho simplemente porque salió por mi boca. Yo tengo que considerar algo dicho aun cuando haya salido de mi corazón, aun cuando esté en mi corazón y no haya salido por mis labios. No sé si me estoy haciendo entender. Es un hecho para Dios lo que pasa en el corazón como lo que pasa fuera de él. Es un hecho para Dios
cometer adulterio en la mente, en el corazón, como fuera del cuerpo. Bueno, el adulterio no está fuera del cuerpo, está dentro del cuerpo, según la Escritura, pero lo que quiero decir es cometer el acto propiamente dicho en el plano físico no es solamente un hecho para Dios, sino también en el plano espiritual. Por eso dice la Biblia que quien mira a una persona para codiciarla, y no la mira solamente cuando está pasando, sino en su imaginación también en otro momento, cuando ya después de varios días de que pasó puede ocurrir, eso significa mirar, es tener esa imagen aquí. Dice que cometió adulterio también. O sea, para Dios es un hecho concreto, no solo cuando ocurre en el plano físico, sino también cuando ocurre en el plano espiritual. Asimismo, las palabras son proferidas delante de Dios cuando están en el plano físico, cuando las profiere en mi boca, pero también cuando están en mi corazón. Esto nos habla de cómo es que nosotros tenemos que vivir. Decía en otra ocasión que tenemos que aprender a pensar en lo que pensamos, ponerle freno a nuestros pensamientos como también a nuestra boca, porque créame que quien no le pone freno a sus pensamientos jamás podrá ponerle freno a su boca. Decíamos que no debemos permitir en ninguna manera que los pensamientos anden divagando por allí como en una pradera espaciosa, como un caballo desbocado. Tenemos que domarlo. Y ese es en síntesis lo que nos muestra Santiago capítulo 3, hablando de la boca. Cuando dice en Romanos capítulo 10, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, nos muestra las dimensiones espirituales de las palabras. Están en tu boca, pero también están en tu corazón. Dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti. Cuando dice es que está cerca de ti, significa que está en tu dominio, en tu potestad. Aquí en el caso particular de Romanos capítulo 10 habla de tu salvación personal y dice que está en tus manos, como la condenación personal está en tus manos. Lo decíamos en un momento, en otra enseñanza, que cuando una persona está viviendo una dualidad espiritual, cuando ni es cristiano ni es mundano, sino que anda en la mitad, en la tibieza espiritual, esa persona es la única que puede tomar la decisión si realmente camina con Dios o no camina con Él. Nadie puede hacerlo por él. Créame que si usted está viviendo en esa dualidad y espera simplemente que el pastor le ponga la mano y ore y lo declare libre, eso no va a hacer que usted realmente camine con Dios. Esa es su determinación, es su intención, es su propósito, es su compromiso. Si usted no acciona en ese lineamiento, jamás va a ocurrir. No importa que le saquen los demonios que tenga. No importa que oren por usted lo que quiera que usted ore. Es su decisión. Si es su ojo el que le hace pecar, es usted el único que se lo debe sacar. Si es su mano la que lo hace pecar, usted es el único que se la debe cortar. Dios no le va a cortar las manos, Dios no le va a sacar los ojos. Es una forma figurativa en la que habla la palabra para referirse a que saquemos de nosotros lo que hemos hecho nuestro, que es motivo o causa de pecado. Ahora bien, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tú determinas que las palabras tengan vida y accionen para vida desde tu ser interior y en el plano físico. Pero tú también determinas si esas palabras accionen para muerte desde tu interior o en el plano físico. Está cerca de ti. En el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Algunas personas piensan que cuando habla de que con la boca se confiesa, se refiere a la naturaleza de las palabras y que solo las confesiones salen desde las palabras. Pero ya dijimos en el versículo 5 que dice, no digas, perdón, en el versículo 6 dice, no digas en tu corazón. No digas en tu corazón. Y en el versículo 10 dice, con el corazón se cree. Ojo con esta relación. No digas en tu corazón, con el corazón se cree. No digas en tu corazón, porque con el corazón se cree. Todo lo que dice mi corazón es todo lo que ha creído. Todo lo que dice mi corazón es todo
lo que ha creído. Y todo lo que cree mi corazón, lo dirá mi boca. Por eso es preciso revisarnos interiormente y ver qué estamos creyendo. Por eso debo poner freno a mi corazón en todo lo que expresa. Tengo que aprender a desechar de mi corazón el temor, el miedo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No que no hubiese estado dentro del temor. Todos hemos tenido temor en algún momento de nuestras vidas, pero dice la Biblia que hay que echarlo fuera, desplazarlo, quitarlo de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar. Porque si nuestra forma de vivir es temor, pues jamás vamos a vivir. Vamos a estar replegados en todos los aspectos de la vida, porque quien tiene miedo va a permanecer escondido en todo, siempre, y nunca va a salir a la luz para manifestar la gloria y la bendición de Dios. El temor lo que hace es esconderte. Cuando la Biblia dice que no se pone una lámpara en un lugar oculto, está hablando de que esa luz no puede emanar a otros, no puede resplandecer delante de otros porque está por allá oculta. La pregunta es, ¿por qué se ocultó? Y la Biblia dice que no debe estar allí. Tiene que estar en un lugar alto. Y muchos tienen temor a las alturas. La acrofobia espiritual, el miedo a las alturas. Y prefieren estar por allí arrinconados. Yo soy un cristiano de la secreta. A mí no espere ver de mí predicando el evangelio, anunciándole a otra persona la verdad de Dios. Mientras estaba yendo por mi agua para tener aquí en el desarrollo de este mensaje, me asomé por la ventana de la cocina y veía que ahí en el antejardín de una unidad había unas personas con un parlante levantando las manos. Por estos días de la cuarentena se ha hecho muy casual notar que han venido grupos musicales, mariachis, DJs, orquestas de salsa, de todo hemos visto por aquí en el sector donde yo vivo. En algunas camionetas, unos camioncitos pequeños han montado tarimas con luces y vienen DJ, ponen sus luces, orquestas y están esperando que la gente les dé un dinero para pues, ayudarle a sobrevivir estos momentos de crisis económica para este tipo de grupos, mariachis, etcétera. Pero vi que había unas personas que estaban allí con un parlante, con unos póster, unos afiches del mensaje del evangelio, y estaban adorando frente a los balcones de la unidad del frente. Y qué bonito. Y no todo el mundo tiene las agallas para hacerlo. Muchos se avergonzarían de hacerlo. Mientras la Biblia dice, no te avergüences del evangelio. Estar ocultos nos lleva a desafiar el status quo, los paradigmas establecidos en la sociedad. Y para eso necesariamente tengo que hacer una revisión interna de mi espiritualidad. ¿Cómo estoy creyendo? No qué creo, sino cómo creo. ¿Cómo creo? Porque hay quienes se confiesan crédulos de Dios, pero no son realmente crédulos como Dios dice. Algunos, por eso digo, ellos no utilizan el término, pero están dentro de ese grupo, cristianos de la secreta. Cristianos de la secreta. Dicen, sí, yo confío en Dios, pero eso de estar predicándole a otra persona, vea, busque de Dios, vamos a la iglesia, jamás lo van a decir. Tenemos que revisarlo. Eso tiene una implicación espiritual. Ahora bien, en el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, dice este pasaje, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hagamos una relación de este versículo con los que hemos analizado anteriormente. Primero dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para confesar la salvación es necesario haber creído en el corazón. Pero para haber creído en el corazón esa fe fue necesario primero haberla escuchado.
porque la fe viene por el oír. Entonces, mire la relación. Esta relación viene desde un mensaje que llega desde el cielo, pasa por mi oído, entra a mi corazón y desde mi corazón, por mi boca, vuelve hacia el cielo. Esa es una conexión que Jacob pudo experimentar en Betel, un lugar llamado Casa de Dios. Dice la Biblia que él estaba yendo de aquí para allá. Veámoslo de esta manera, huyendo de su llamado, como muchos de nosotros huimos del llamado de Dios. Algunas personas dirán, pero yo jamás estoy huyendo del llamado. Siempre que nosotros estemos lejos del propósito de Dios, lejos de hacer lo que Dios quiere en mi cotidianidad, estamos huyendo del llamado. Pero en esa huida, dice que Jacob llegó a un paraje que se llamaba Luz en otro tiempo. Puso una piedra para recostar su cabeza y se quedó dormido. Cuando tuvo un sueño, en medio de su profundo sueño, dice que veía una escalera que llegaba hasta el cielo y que se asentaba en la tierra. Y que en esa escalera veía que ángeles subían y ángeles bajaban. Él se despertó y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Allí cambió él el nombre de ese lugar y le puso Betel, que significa casa de Dios. Él entendió que en ese momento él estaba en un punto de su historia en el que Dios lo había llamado a su encuentro y que eso lo que significaba es tener una puerta abierta hacia el cielo. Eso no es una cuestión única y particular para Jacob, es algo que para nosotros es una realidad. Cuando establecemos una relación con Dios, hay una comunión directa, una escalera que tiene asiento en el cielo y también asiento aquí en la tierra, con un propósito particular, y es la oración que el Señor nos enseñó a hacer de manera permanente. Venga a nosotros tu reino. Y es que lo que viene del cielo necesariamente tiene un origen en lo que sube al cielo. En el pasaje de Romanos dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Es una relación entre lo que sube y lo que baja. Y dice la Biblia, no digas algunas cosas que estén relacionadas con lo que sube y lo que baja. En pocas palabras, todas tus palabras aquí en la tierra tienen un impacto en el cielo. Lo que tú dices aquí en tu corazón no sube solo hasta tu cabeza, sube hasta los oídos de Dios. Y lo que los oídos de Dios escuchan, evidentemente las manos de Dios accionan hacia la tierra. Una escalera de conexión hacia el cielo. ¿Cuál es la oración que pronuncia no solo nuestros labios, sino la de nuestro corazón? Es la pregunta que debemos hacer. Cuando las dos oraciones estén en sintonía, sean iguales en intención, en sinceridad, entonces vamos a recibir lo que hemos pedido en oración. Pero cuando hay una discordancia entre lo que pronuncian mis labios, oraciones poéticas, sapiensales y maravillosas, pero en mi corazón hay otro tipo de oración, no vamos a tener respuesta. Gente que, como dice el mismo Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Una honra de labios, pero no de corazón. Hay una dualidad, una divergencia total
entre lo que pronuncian mis labios físicos y lo que pronuncian mis labios del corazón, espirituales. Somos buenos para preparar un discurso llamativo, de sonoridad bonita en nuestras oraciones para que suban al cielo, pero nosotros olvidamos que lo que realmente habla y más profundamente habla, es la realidad de nuestro corazón. Por eso dice Isaías que Dios no es que haya cerrado sus oídos para no oír, sino que lo que Dios está escuchando, prefiere Dios taparse los oídos, porque las palabras que salen de nuestros labios no solamente hablan delante de Dios, sino las que están en nuestro corazón. Y Dios dice, escucho tus oraciones tan románticas, tan bonitas de tus labios, pero lo que dice tu corazón, discúlpame, pero me tengo que tapar los oídos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón son los hechos que tenemos allí los que hablan. El adulterio que tenemos en la mente está hablando en nuestro corazón y no podemos pronunciar una palabra bonita con nuestros labios y al mismo tiempo esté relinchando la avaricia, el odio, la idolatría, el adulterio en nuestro corazón. Eso habla delante de Dios. ¿Te acuerdas cuando el rey Saúl, Dios le dio una ordenanza de tomar un pueblo y tenía que acabar con todo ese pueblo, con todo lo que tenían ellos también? Pero cuando llegó Saúl y a tomar ese pueblo, se dio cuenta que tenían animales muy bonitos y que tenían un botín y una riqueza impresionante, y él le perdonó la vida a todos esos animales y él dijo, no, pues vamos a hacerlo para Dios. Cuando llega el profeta Samuel a reprenderlo por lo que acaba de hacer, le dice, ¿hiciste tú como te dijo el Señor? Y él, sí, claro, todo, al pie de la letra, sí, Señor. Pero ¿qué son esos balidos y esos relinchos, pues, que escucho por allá al fondo? No, es que me pareció bien tomar lo mejor del ganado para Dios, decía él. Dios le había dicho que matara todo y él había dejado con vida algunas cosas que le pareció bien tener con vida allí. Y pensó que no se iba a percatar el profeta o Dios de lo que estaba haciendo. Desobedeció evidentemente y estaba guardando en su establo particular las cosas que no debía guardar. Nosotros pensamos que las palabras con las que pretendemos convencer a Dios son las únicas que el Señor escucha, las que pronuncian nuestros labios. Pero evidentemente hay unas palabras que no las escucha a veces nuestra conciencia porque la hemos cauterizado, pero que sí hablan delante de Dios, son nuestros hechos ocultos. Son las ovejas balando allá en el fondo. Son los caballos relinchando allá en el fondo. Son los ruidos que no dejan escuchar las voces sinceras de nuestras palabras. No dejemos con vida en absoluto nada que pueda hablar en contra nuestra delante de Dios. Tenemos que matar absolutamente por completo esas voces que no están en consonancia con lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas y con lo que Dios espera de nosotros. Con la fe dice que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 33. Mateo capítulo 12, versículo 33. Dice de esta manera: si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo malo? Perdón, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre bueno,
del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo, verso 36, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Ahora bien, recuerde que hablábamos de unas palabras que están en el corazón y unas palabras que están en la boca. Por las palabras que somos justificados son las palabras que están en el corazón. Por las palabras que somos salvados son las palabras que se pronuncian desde nuestros labios. Y la Biblia dice que todo eso va a tener lugar, va a ser presentado en el juicio delante de Dios. ¿Cómo entender esto? Primero, porque todas las palabras que nosotros pronunciamos muestran todo lo que nosotros somos. Y a su vez todo lo que nosotros somos se evidencia en todo lo que nosotros decimos. Por eso en el mensaje anterior, Dueños de Nuestro Destino 4, que ya está en el canal de YouTube de la iglesia y se lo puede buscar, un mensaje importantísimo, vamos a mirar en cómo o hemos visto mejor en ese mensaje, cómo hay una relación profunda entre lo que somos y lo que decimos. Y decíamos que tenemos que llegar a la altura de la dimensión que Dios quiere que caminemos, subiéndonos a ese nivel con las palabras. Tenemos que reconocer el nivel espiritual que nos ha sido concedido y subir nuestro lenguaje a esa misma dimensión. No podemos hablar ruindad, bajeza, miserableza, vileza, teniendo un nivel tan elevado que el Señor nos ha concedido. Tenemos que elevar nuestras expresiones a las expresiones de la fe, a las expresiones de la excelencia, a las expresiones de la verdad. Ahora bien, en este pasaje dice el Señor que el árbol es bueno, solo el árbol será considerado bueno solo si su fruto es bueno, solo si su fruto es bueno. Si el árbol es malo, el fruto es malo porque por el fruto se conoce al árbol. Luego dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? La naturaleza de nuestras palabras son el reflejo de nuestra naturaleza espiritual. No somos buenos por lo que decimos, sino por lo que somos. Y todo lo que somos evidentemente se debe manifestar en lo que decimos. Y todas nuestras expresiones tienen que estar acorde con la verdad y con la altura, digamos, como dice la Biblia, del varón perfecto. Bien, en este punto dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que entender un poco esto. Lo que abunda en el corazón no son expresiones gramaticales, no son las palabras que usted ha aprendido. Cuando se pretende hablar otro idioma, es necesario memorizar muchísimas palabras, muchísimas. Si uno quiere tener un buen léxico, lo primero que le dicen a uno, bueno, memorice esta lista de verbos en todos sus tiempos. Y si tiene realmente uno si uno quiere tener la facilidad de expresarse, tiene que conocer palabras. Porque muchos niños no se pueden expresar a cierta edad porque no conocen muchas palabras. Y en la medida que van creciendo, se van desenvolviendo en su cotidianidad, van aprendiendo nuevas palabras y allí ya pueden establecer algunas conversaciones. Es lógico. Pero en el caso espiritual, lo que abunda en el corazón no son expresiones gramaticales que hemos memorizado. Tiene más que ver, o mejor, todo que ver, cuando se refiere a lo que abunda, a los intereses del corazón, a las intenciones del corazón, a lo que le he dado valor en mi vida. ¿A qué, perdón, de qué he hecho yo un tesoro? De eso es lo que abunda en mi corazón y va a tener una expresión sobre hacia lo exterior, hacia lo físico. Es tan inevitable como que estés sirviendo una bebida cualquiera que sea en un vaso
y que la capacidad del vaso sea inferior al contenido de la botella. Evidentemente se va a desbordar. Siempre es así. Y todos nosotros tenemos esa, ese limitante, digámoslo por ahora sí, el limitante que puede ser una bendición también, de que no podemos contener por mucho tiempo en nuestro interior lo que somos. Evidentemente siempre lo vamos a sacar a relucir. Siempre. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que introducimos y los intereses particulares que tenemos. El, 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 el deseo de atesoramiento de las cosas que tenemos tiene que ser revisado porque evidentemente en algún momento todo eso va a rebosar. Cuando la Biblia dice el hombre bueno en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, preguntémonos ante la evidencia obvia que dice estos versículos, ¿qué es lo que sacamos? Pues lo mismo que introdujimos. Lo mismo de aquello que hicimos un tesoro. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Somos nosotros los que hemos decidido de qué hacemos un tesoro. Si de lo bueno o de lo malo. Y recuerda que decía que primero viene por acá, pasa acá y luego sale por acá. La pregunta es ¿qué hemos oído? ¿Hacia dónde hemos inclinado nuestro oído? ¿Hemos hecho por causa de lo que oímos de nuestro corazón un cofre o hemos hecho un basurero? En Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, y en el versículo 45. Dice la palabra de Dios, perdón, versículo 43. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se pueden cosechar higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, cuando dice no se pueden, no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas de las uvas, recordemos que hay un pasaje en Primera de Pedro capítulo 3 que ya analizamos en los las primeras entregas de este tema, en donde dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Tanto la lengua de la boca como la lengua del corazón. Porque recuerde que la lengua se refiere a las palabras. Dice que no se cosechan higos de los espinos, pero tampoco de las zarzas se vendimian uvas. No se puede cosechar la vida en abundancia desde un corazón inclinado hacia la oscuridad y hacia la muerte. No se puede. Es contradictorio. Por eso lo dice Santiago, que de una misma fuente, no puede vertirse agua dulce y agua salada. Recuerde que todo lo que se pronuncie desde nuestros labios tiene un efecto que va a venir de vuelta, un efecto boomerang. Así es que nosotros todo lo que digamos vamos a comer el fruto de eso dicho, bien sea de vida o bien sea de muerte, bien sea dulce o bien sea amargo. Así que todo lo que nosotros nos encontremos en nuestro destino, que está al frente de nosotros, estará completamente relacionado con las palabras que hemos pronunciado en nuestro presente. Evidentemente nos vamos a encontrar con ellas. Si el futuro es dulce,
necesariamente estará relacionado con la dulzura de labios en la que nosotros hemos aprendido a vivir. Pero si es amargo, evidentemente la relación ya es comprendida. Solamente podemos encontrar la vida en abundancia que Dios nos ha prometido cuando hemos sembrado vida desde nuestros labios, todo lo que nosotros hemos dicho. Y como la fe viene por el oír la palabra, pero también la falta de fe viene por el oír otras cosas que no están en conformidad con la palabra, tenemos que hacer un filtro para que nuestro corazón no se convierta en un basurero, porque el hombre malo del mal tesoro de su corazón va a sacar lo malo. Del mal tesoro de su corazón va a sacar lo malo. Y para ir ya finalizando este estudio en la recta final donde ya estamos, vamos a ir al libro de Job capítulo 12. Y a partir de aquí comenzaremos el siguiente mensaje, la siguiente entrega, Dueños de nuestro destino 6, donde veremos cómo ahora sí el resultado de nuestra vida es el resultado no solo de lo que dijimos, sino de lo que escuchamos. Así que no solamente tenemos que percatarnos de lo que hablamos, sino de lo que escuchamos. Y cuando decimos que tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, necesariamente debemos tener cuidado de con quién nos relacionamos. Y eso es importante. Recuerde que lo vimos en la enseñanza anterior. Para morar en las alturas y con el fuego consumidor, eso nos habla de la excelsez de nuestra relación que tenemos con Dios y que esa relación determina nuestras otras relaciones que tienen que estar al mismo nivel. Si yo quiero mantenerme en esta relación con Dios que está a este nivel, no puedo relacionarme con personas que me mantengan a este nivel. Solamente mi relación con Dios que me sube a este nivel va a determinar con quién me relaciono, y tiene que ser con personas que estén a este nivel de fe, a este nivel de vida, a este nivel de certidumbre, de credibilidad, de santidad, de amor, de humildad, etcétera, etcétera. Porque hay personas que están en la iglesia pero están caminando a este nivel. Son tan básicos, tan ínfimos, tan superficiales, tan intrascendentes, que hablan necedades, tonterías, ven, escuchan, hablan necedades y tonterías y pretenden estar a esta altura simplemente por ir a una iglesia. Usted no se convierte en carro cuando se mete a un garaje. Ahora bien, Job capítulo 12. Y en el versículo 11 dice: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar saborea las viandas. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar saborea las viandas. No distingue, dice esta versión que nos propone Elías, dice, no distingue el oído las palabras y el paladar prueba la comida. El sabor de nuestra vida estará completamente relacionado al paladar que utilizamos al momento de recibirlas. Nos ocurre, y tal vez ya no tan permanentemente porque ya hemos aprendido a tener un criterio, que cuando probamos un alimento que no conocemos y lo empezamos a saborear, si no nos gusta, bueno, algunos por penas, dependiendo del lugar donde están, se lo pasarán. Otros buscarán una servilleta o la manera como tratar de desecharlo, porque no le gusta. Eso cuando probamos algo que conocemos, ¿a qué sabe? Cuando no lo conocemos, tal vez experimentamos. Pero cuando ya tenemos el criterio y nos ofrecen algo, para no tener que pasar por esa situación tan bochornosa de tener que escupirlo, decimos, no, sencillamente muchas gracias, no me apetece. Pero ¿qué pasa cuando conocemos el sabor de algo y eso que creemos que sabe delicioso ya está dañado, está putrefacto? En algún momento de mi vida, alguien que no me quería mucho, que digamos, me dio a comer hígado. Y el hígado estaba crudo. Yo estaba en una reunión con otras personas y en aquel entonces carecía de carácter, tal vez de criterio, y me comí una
gran porción de ese hígado casi crudo y terminé con lágrimas en los ojos, créame, no por la tristeza, por la manera como me había tratado esa persona, sino por el sabor tan amargo y tan horrible, tan detestable de esa comida. La vida nos va a demandar muchísimas lágrimas, créame, cuando nosotros nos permitamos consumir algo que sabemos que está putrefacto, la vida pecaminosa. Y aunque nos lo hayan disfrazado de algo gustoso, nosotros en lo profundo sabemos que no tiene el sabor de la vida. No tiene el sabor de la vida. Es mejor tener el criterio claro. Por eso dice el pasaje, el oído distingue las palabras. Distinguir habla de seleccionar, de separar, de cernir, de examinar. De la manera como nosotros estamos consumiendo la información, masticando esa información. Hay información que no deberíamos jamás permitir entrar al paladar de nuestro oído, porque el tesoro del corazón va a hablar la boca. El hombre del mal tesoro de su corazón. Hay gente que de lo malo hace tesoros. Hay gente que de lo malo hace tesoros. Atesorar es guardar como una riqueza, algo de gran valor. ¿Cómo guardar algo en nuestro corazón que lo único que nos hace es miserables, aunque tenga muchísimo valor en la sociedad? A veces nos da miedo rechazar esas cosas porque no queremos ser tildados de amargados, no queremos ser tildados de cuzumbosolos, no queremos ser tildados de gente rara y extraña por allá, antisocial para muchos. Pero dice la Biblia en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Solamente una información que llega a nuestros oídos tiene la capacidad de alterar por completo una forma de vida que he establecido en bien durante muchísimo tiempo. ¿Quién creyera? Por eso dice la Biblia que tenemos que seleccionar, separar, cernir las palabras que llegan a nuestros oídos, porque ellos sí tienen una inmanencia directa con lo que voy a vivir y experimentar en mi vida más adelante. Que no sean las lágrimas el final del plato. No hay nada como degustar un plato delicioso y terminar contento, terminar satisfecho. Pero no hay nada más terrible que después de una comida, la amargura de los labios, del vientre, esté acompañada de lágrimas en nuestros ojos. Pensemos en qué es lo que nosotros estamos consumiendo. Hay alimentos que van a terminar amargando toda nuestra vida y aunque a nuestro paladar nos sepa dulce, esos efectos no van a ser reversados por el sabor que tenga. Hay alimentos que al paladar de muchos es delicioso, pero usted sabe los efectos terribles que tienen. Hay alimentos que no son alimentos. Y hay unas campañas, gracias a Dios, ahora en televisión para prevenir particularmente que los niños consuman alimentos o comida chatarra a nombre de alimentos. Espiritualmente también es así. Los efectos tóxicos y dañinos sobre el cuerpo por esa comida chatarra van a ser evidenciados más adelante con diabetes, con problemas de salud, hipertensión o problemas cardíacos, sencillamente por consumir algo que no era realmente un alimento. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra alimentación espiritual. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que lo que sale de la boca de Dios es un alimento para vida. Pero también hay comida chatarra espiritualmente. La Biblia dice que hay algunos que alteran la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios. Dice que debemos anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. La pregunta es ahí, ¿puede acaso existir algún perverso que sea capaz de adulterar la leche?
para los recién nacidos, la leche espiritual? Y la respuesta es sí. ¿Qué estamos escuchando? No solamente es la pregunta que debemos formularnos, ¿qué estamos escuchando? Sino, ¿qué quiero vivir? Cada vez que escuche algo, que reciba una información, debo preguntarme, ¿debo escuchar esto? ¿Quiero vivir realmente las consecuencias que traerá el haber escuchado esto? Tenemos que seleccionar, como dice Job, las palabras que escuchamos, porque si no seleccionamos lo que escuchamos, ya no podremos seleccionar lo que viviremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por este mensaje que con el cual nos has instruido en la vida, por darnos la orientación, Señor, en este camino que nos resta por seguir. Te pedimos que nos orientes, Señor, con el GPS espiritual de tu palabra para llegar al destino bendito que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por hacer que tu Espíritu maravilloso nos dé la fuerza y la vitalidad para caminar en esta senda que tú, Señor, has trazado para nosotros. Senda de vida, de bendición y de abundancia. Colocamos delante de ti todo lo que tenemos y somos para la gloria de tu nombre. Amén y amén.